Colegas, buenas noches. Gracias por estar aquí esta noche. Sé que se hace difícil después de una jornada laboral, pues venir a estas actividades académicas y pues les agradezco. Agradezco también al Colegio de Médicos, a la doctora Ruth Pivaral por la invitación que me hicieron para compartir este tema el día de hoy con ustedes. Me invitaron a que les hablara un poco de abdomen agudo oncológico. Realmente mi experiencia, pues como lo mencionó la doctora Pivaral, se radica en el área del cáncer. Desde que salí de cirujano general, pues me dediqué a la cirugía oncológica y es lo que hago hoy en día. Desde luego, pues aquí tenemos todos experiencia variable. Vamos a tratar desde los principios básicos del abdomen agudo hasta cosas un poquito ya más avanzadas, sin caer en una plática aburrida. Siéntanse en la libertad de interrumpirme en cualquier momento de la plática y compartir sus experiencias. No quiero que esto sea una clase magistral, sino más que todo una reunión académica en la que todos podamos aportar y obtener mucho mayor conocimiento del que teníamos antes de la plática. Empezando por lo básico, pues la cavidad abdominal, como todos ustedes saben, es una cavidad virtual. Está recubierta por una membrana serosa que es el peritoneo, que todos los conocemos. Nosotros los cirujanos lo dividimos en peritoneo visceral y peritoneo parietal. El visceral, pues obviamente, como ustedes ya conocen, pues es el que recubre los órganos intraabdominales, y el parietal el que se adosa hacia la pared abdominal, y esto forma una cavidad virtual desde el diafragma que divide la cavidad torácica hasta los órganos intrapélvicos. Y detrás de esta capa, de esta membrana serosa, está el retroperitoneo, que es muy importante para nosotros en cáncer porque ahí se ubican ciertos tumores y las principales estructuras vasculares. Y los principales órganos que se ubican en el retroperitoneo son el riñón, las glándulas suprarrenales y algunos, pues parte del duodeno, del páncreas, se pueden considerar también parte del retroperitoneo. El resto de órganos del sistema digestivo de los órganos están en la cavidad peritoneal. La cavidad peritoneal pues recibe su aporte vascular, como todos nos recordamos, de ramas principales de la aorta abdominal, y cada una de los órganos dentro de la cavidad abdominal va recibiendo ramas de la aorta abdominal en todo su trayecto. Y aquí sí nos vamos a detener un poco en el drenaje venoso del abdomen. Esto porque es importante, pues aparte de que era importante para machucarnos en las clases de anatomía que todos recibimos, pues el drenaje venoso es muy importante para nosotros en cáncer porque a través de ahí existe mucha diseminación de los tumores. Recordemos que todos los tumores se van a diseminar o a provocar metástasis, uno por contigüidad, es decir, por adyacencia, invadiendo los órganos que están a la par de ellos. Lo otro es a través de este sistema venoso de los órganos, y ahí pueden pasar metástasis hacia el hígado y hacia el pulmón, que son las metástasis más comunes en todos los tipos de cáncer. Y la otra forma de diseminación es la vía del sistema linfático. En el abdomen, pues obviamente no nos vamos a detener en detalles, baste decir que el abdomen tiene dos grandes drenajes venosos, ¿sí? Uno es el drenaje venoso sistémico, que es el que está dado por la vena cava inferior, ¿sí? Y el otro es el drenaje venoso de la vena porta. Esta diferencia es importante porque el de la cava inferior es la que recoge todo lo de las extremidades inferiores, es decir, se forma por la unión de las dos venas ilíacas comunes, ¿sí? Y pasa directamente hacia la aurícula derecha. Ese es el primer drenaje venoso del abdomen, que lo consideramos sistémico porque no pasa por ningún filtro. Se unen las dos venas ilíacas comunes que vienen de las extremidades inferiores, forma la vena cava inferior y de ahí pasa a la aurícula derecha, ¿sí? Ese es el drenaje venoso directo. El siguiente tronco venoso importante en el abdomen es el de la vena porta. La vena porta es la que recoge todo lo de los órganos del sistema digestivo. ¿Por qué? Porque obviamente lo que viene del intestino delgado, el intestino grueso, el estómago, no puede pasar directamente hacia el corazón, tiene que pasar a través de un filtro. Ese filtro es el hígado. Y entonces esto se forma la vena porta, la unión de la vena mesentérica inferior, de la vena mesentérica superior y pues de la vena esplénica. Y en algunas ocasiones también como variante la
la vena gástrica se une a este tronco venoso, ¿sí? Entonces, recapitulando, pues los dos grandes sistemas venosos del abdomen que debemos de conocer, la vena cava inferior y la vena porta. La cava inferior se forma en la unión de las venas ilíacas y la porta se forma en la unión de la mesentérica superior, la mesentérica inferior y la vena esplénica. ¿Y por qué se hace esto? Porque al formarse la vena porta pasa a través del hígado, donde se filtran todos los desechos tóxicos y todo, y ya pueden pasar hacia la circulación sistémica. Y eso es importante para nosotros porque dependiendo de dónde esté localizado el tumor o el órgano afectado, pues va a pasar a través del sistema venoso porta y sus principales metástasis obviamente van a estar localizadas en el hígado. Mientras que si viene de las extremidades inferiores, pasa a través del sistema de la vena cava inferior y se puede ir directamente al pulmón o a otras localizaciones. Esa es la esencia de recordar esta parte de la anatomía del abdomen. Y el drenaje linfático, pues que también es detallado, lo único que nos importa es saber ciertos tips o perlas. Existe un drenaje linfático superficial por arriba del ombligo y un drenaje linfático por debajo del ombligo. El superficial por arriba del ombligo va a drenar hacia los linfáticos de la vena axilar. ¿Qué importancia tiene esto? Eso es el famoso ganglio de Virchow que localizamos y examinamos cuando hay un cáncer gástrico. Siempre tocamos la axila, generalmente la axila izquierda, y si ahí hay un ganglio y el paciente tiene un cáncer gástrico, pues este paciente ya se considera que tiene una metástasis y ya es un estadio 4, ya es inoperable para nosotros. Pero esta es la explicación anatómica de por qué se da la positividad en estos ganglios. Mientras que los ganglios que están por abajo del ombligo van a drenar a nivel inguinal. Es por eso que cuando hay un cáncer de recto o lesiones a nivel perianal, se deben de examinar las ingles y si ahí están positivas, pues obviamente ese es el primer drenaje linfático de este tipo de tumores. Eso es lo principal que debemos de conocer del sistema venoso linfático de la cavidad abdominal. Obviamente pues cada órgano va a tener sus ganglios alrededor de él y van a confluir en la cisterna magna y luego ya la diseminación de todo el sistema linfático hacia el cuerpo, pero lo principal es eso. Y esto pues que todo lo conocemos, la división del abdomen, hay quienes la dividen en 4 cuadrantes y lo que más utilizamos los cirujanos pues es la división en 9 espacios. Esto se forma de 4 líneas, una que horizontal que está a nivel subcostal y la otra línea que se traza a nivel de las espinas ilíacas anterosuperiores. Y las líneas verticales que se trazan una línea media a través de la fosa femoral que está a la mitad entre las espinas ilíacas y la espina del pubis. Entonces trazando estas 4 líneas como que fuera un totito, dividimos en el abdomen en 9 compartimentos, ¿sí? Esto sí es de mucha utilidad en el tema que vamos a ver el día de hoy. ¿Por qué? Porque dependiendo de qué compartimento estemos hablando, podemos ver qué tipo de órganos o qué tipo de patología nos podemos encontrar. Obviamente ya cuando el dolor está diseminado, pues esto ya no tiene cabida, pero sí al inicio del dolor o si le preguntamos al paciente dónde le inició el dolor, esto es muy importante y nos puede ser de mucha ayuda diagnóstica. Y esto es fácil anatómicamente recordarlo, no se requiere mayor estudio, todo lo conocemos. Por ejemplo, el hipocondrio derecho, ahí está localizado el hígado, el polo superior del riñón derecho, la glándula suprarrenal, el ángulo hepático del colon. En el epigastrio, pues el estómago, parte del páncreas, hipocondrio izquierdo, pues el ángulo esplénico del colon, parte de la curvatura mayor del estómago, y así si vamos mencionando cada uno de los cuadrantes, pues ya sabemos qué órgano está localizado ahí y qué patología nos podemos encontrar. Y pues lo más común que todos conocemos, el dolor en fosa ilíaca derecha, típico de la apendicitis aguda, y en varones y en mujeres pues apendicitis aguda y problemas tuboováricos, ¿sí? Ahí pues no hay ninguna otra estructura que duela agudamente a ese nivel. Puede haber patologías diferentes, síndromes raros, o todos nos hemos topado en la práctica clínica algún paciente que no lea los libros y que se comporte de manera diferente, pero lo que dice la experiencia y la mayoría de los casos, pues con esta simple división topográfica podemos
tener una principal o inicial ayuda diagnóstica bastante acertada y poder dirigir realmente ya nuestros estudios de una forma más orientada. Y lo mejor de utilizar esta clasificación, pues que todos hablamos el mismo lenguaje, es bastante objetivo, y si años después revisamos el historial clínico lo podamos encontrar, comprender, y nos sirve también para estudios. Ya entrando al tema de lo que es el abdomen agudo, pues ¿cómo definimos abdomen agudo? Pues un cuadro grave de emergencia médica que está compuesto de síntomas y signos y que se localizan obviamente en la cavidad abdominal, ¿sí? En el 2015 la Asociación de Cirujanos de Países Bajos estableció que el abdomen tenía que ser por lo menos no con una duración mayor a 5 días. Y ya en el 2016 los japoneses cambiaron y lo ampliaron un poquito hacia una semana. ¿Qué quiere decir? Que cualquier dolor en la cavidad abdominal que tenga menos de una semana de evolución se considera un abdomen agudo. Típicamente le llamamos abdomen agudo a aquel paciente que llega a la emergencia revolcándose el dolor y que ya en 2 horas tenemos que decidir si se opera o no, pero un poco de alto. Hay pacientes que pueden llegar con abdomen agudo, principalmente los pacientes oncológicos, como vamos a ver más adelante, que no necesariamente tenemos que operarlos en la primera hora, sino que pueden requerir estudios, ¿sí? Y que hay que analizar realmente si ese paciente debe ir a quirófano o no. Y ese es realmente el reto del cirujano o del médico que esté en emergencia, decidir qué pacientes realmente deben de ir a un quirófano o no y qué pacientes deben de ser estudiados. Entonces, por definición, cualquier dolor en la cavidad abdominal de menos de una semana de evolución ya se tipifica como un abdomen agudo. Y esta es una clasificación que sí debemos de conocer. Hay que decidir en ese paciente que nos llega a la clínica o a la emergencia, entre si el paciente es una emergencia, ¿esto qué quiere decir? Que vemos una entidad que si no lo llevamos a quirófano entre la primera hora de presentación, ese paciente puede morir de esa enfermedad que está teniendo, o va a tener secuelas muy importantes por no haber tomado la decisión inmediata de llevarlo a quirófano. El caso más común que todos estamos familiarizados cuando pasamos de estudiantes en las emergencias, pues heridas por arma blanca, heridas por arma de fuego, una rotura de un aneurisma aórtico, etcétera. Patologías que de inmediato van a quirófano. Eso es el abdomen agudo de emergencia, que en 1 hora ya hay que tenerlo en quirófano. Y luego está la urgencia, que tenemos un lapso de 8 horas para decidir qué hacer con el paciente o definir mucho mejor su diagnóstico. Este paciente no está grave, nos da tiempo a estudiarlo, a hacer algunos métodos diagnósticos, pero en las primeras 8 horas debemos de decidir si va a quirófano o aliviarlo o darle tratamiento. Los principales patologías que están dentro de la urgencia de 8 horas, pues como vemos aquí, la apendicitis aguda 28%, divertículos del colon 12%, obstrucción intestinal 7%. Son patologías que aunque van a cursar con abdomen agudo, nos da chance a decidir qué hacer. Principalmente diverticulitis, que no todas se operan, como ustedes saben, hay algunas que se les puede dar tratamiento médico. Y las no urgentes son aquellos pacientes que se presentan con un abdomen agudo o un abdomen doloroso a la emergencia, pero que algo nos dice, este paciente no va a cirugía de emergencia, hay que hacerle más estudios. Y en la mayoría de estos de no urgencia están los pacientes con cáncer, ¿sí? ¿Y por qué vamos a hablar de cáncer? Pues más adelante les voy a mostrar estadísticas de por qué estamos hablando en abdomen agudo precisamente en el paciente con cáncer. ¿Por qué? Porque un paciente con cáncer hay que pensar 2 veces en operarlo. No es el típico paciente que nos llegue a la emergencia, que lo examinamos, tiene rebote, tiene un abdomen doloroso, entonces va a quirófano. No, hay que estudiar bien la semiología, qué tipo de cáncer tiene, en qué estado el tratamiento está, para tomar la mejor de las decisiones. Esta misma plática se la di yo el sábado a los médicos que están haciendo la residencia en cirugía, y me platicaba uno de ellos de que habían operado, y me hizo la pregunta de una paciente con cáncer de ovario, ya en estadio terminal, ya había recibido quimioterapia, la enfermedad había progresado y estaba con un abdomen agudo. Entonces me dice, doctor, ¿lo opero o no lo opero? No lo operes, le digo. ¿Por qué? Porque esa paciente va a ir a intensivo y ya no respondió al tratamiento, platino resistente, ya su pronóstico ya está dado, esa paciente va a fallecer, la operemos o no la operemos, ¿sí?
Efectivamente, él me dice, bueno, era de la seguridad social, lo operaron, 8 horas a intensivo, finalmente falleció, ¿sí? Aunque suene un poco duro decirlo frío, pero pues únicamente le prolongaron la vida, le ocasionaron más molestias a la familia, verla intubada, en un intensivo, cuando el pronóstico de la enfermedad ya estaba dado. Entonces, en esa paciente, a pesar de que tenía la indicación quirúrgica, un abdomen agudo, ya con los antecedentes que tenía y el estadio de la enfermedad, pues no era un caso para operarla, ni mucho menos tenía criterio de ingreso para meterla al intensivo, ¿verdad? Muchas veces cedemos ante la presión de la familia, pero si le explicamos claramente y le hacemos ver todo ello, pues yo creo que pueden comprender y no siempre estar tan a la defensiva con la práctica médico-legal y tener el miedo de que si no le hago nada me van a demandar porque la tenía que haber operado. No, yo creo que la comunicación con el paciente y los familiares es básica en estos casos. Afortunadamente, pues era en la seguridad social, pero imagínense en la práctica privada meter a un paciente intensivo, los costos y el gasto para el paciente y los familiares son excesivos y realmente no logramos nada con este tipo de pacientes. Entonces, mucho cuidado con el paciente oncológico, no decidir a la ligera el operarlo. Y otra cosa es que tal vez tenga también indicación quirúrgica, pero las condiciones puede ser que no sean las óptimas en ese momento. Puede ser que le acaben de aplicar una quimioterapia y que el paciente esté neutropénico, esté anémico y que haya que corregir eso previamente a llevarlo a quirófano. Entonces, por eso es que debemos de tener esas ciertas reservas en el paciente que está cursando con cáncer. Estas son algunas definiciones con las que tenemos que estar familiarizados. El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que está dado por dos de estas signos que se presentan cuando hay una taquicardia mayor de 90 por minuto, una frecuencia respiratoria mayor de 20, cuando hay fiebre mayor de 38 o hipotermia menor de 36 y cuando los glóbulos blancos están mayores de 12.000. Si presenta una combinación de dos de estas, pues ya se puede tipificar como un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿sí? Y le llamamos sepsis cuando está esto y ya tenemos un sitio de infección localizado, ¿de acuerdo? Y lo progresamos a sepsis severa cuando ya hay datos de hipoperfusión. ¿Y cómo se va a manifestar eso? Pues de alteración de la función renal, falla respiratoria, ya puede haber una coagulación intravascular diseminada y esto lo hacemos mediante parámetros de laboratorio. Y cuando decimos que es un choque séptico, pues cuando ya leímos reanimación hídrica al paciente y a pesar de ello persiste hipotenso y se requiere algún inotrópico para mantener la presión arterial. En ese caso ya lo tipificamos como un choque séptico. ¿Por qué mencionamos esto? Porque los intensivos, aunque la principal origen de sepsis en los intensivos es la vía pulmonar, la vía abdominal también es importante y es la segunda causa más frecuente de sepsis en los intensivos. Tiene un promedio de mortalidad de 10%, pero si ese paciente nos llega a la emergencia choqueado y con sepsis, la mortalidad sube al 36%. ¿Qué quiere decir? Que 1 de 3 pacientes, hagámoslo lo que le hagamos, va a morir si se presenta la emergencia con un choque séptico. Y eso lo tenemos que tener claro para hablarle a la familia y al paciente desde su ingreso. No ser héroe, sino decirle su paciente viene en sepsis, viene choqueado, tiene una alta probabilidad de morir. Vamos a hacer todo lo posible, pero ser claros con los pacientes. Algunas características del paciente como la edad, embarazo, estado inmunológico y tratamientos previos y el cáncer, que es el tópico que nos ocupa el día de hoy, son factores que vuelven el diagnóstico más desafiante. ¿Y por qué? Porque no nos queremos topar esto. Vean, esto es una carcinomatosis por un cáncer de ovario. Entonces, ¿qué le hacemos a esta paciente si está llena de metástasis en el meso, en todo el intestino? Yo sé que uno en quirófano pues quiere hacer todo, la paciente está obstruida, está con dolor abdominal, pero uno abre y hay una carcinomatosis, pues es tiempo de detenerse, ¿verdad? No podemos hacer resecciones intestinales o salvamentos mágicos o meter a pacientes a intensivos o alimentación parenteral porque el pronóstico de la enfermedad es completamente diferente a un paciente que no tenga cáncer. Nosotros manejamos en oncología el libro de Vincent T. de Vita y en las primeras páginas lo primero que dice el libro es que hay que aprender cuándo dejar morir al paciente. Y eso es lo principal que tenemos que aprender en la carrera. Decía un maestro de nosotros de la cirugía que
Lo principal del cirujano pues es no saber operar, porque todos pueden aprender a operar, sino lo principal del cirujano es cuándo saber no operar y decir que no, ¿sí? Y eso nos cuesta, pero eso la experiencia y todo nos lo va dando, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo abordamos a un paciente que nos llega a la emergencia con un abdomen agudo? Pues como todo paciente, aquí no hay este paciente tiene cáncer, lo voy a abordar de manera diferente, o este paciente no tiene cáncer, va a ser diferente, o este es niño, o esta es embarazada. Recordemos, la semiología de los primeros años es la misma, ¿sí? Debemos tener conciencia de las situaciones especiales que tienen estos pacientes, pero las reglas básicas del interrogatorio, la anamnesis, los antecedentes, el examen físico y todo el orden que nos enseñaron en semiología es válido hasta la fecha. Y aún es válido que el 80% del diagnóstico está en un buen interrogatorio, ¿sí? A pesar de que hay técnicas ultramodernas, la tomografía está muy de moda, la paroscopía, resonancia magnética, ahora hay PET scan, etcétera, etcétera. Podemos ir a la luna si quieren, pero el interrogatorio con el paciente es lo básico. Y si no hacemos un buen interrogatorio, eso nos va a conducir a solicitar exámenes erróneos y a llegar a un diagnóstico equivocado. No hemos llegado a la época de la guerra de las estrellas o que le pasábamos un escáner al paciente y que automáticamente sabíamos qué tenía. No, la anamnesis es lo principal y eso es válido en cualquier paciente, ¿sí? ¿En qué puntos nos debiéramos de basar ya hablando del abdomen agudo oncológico? Pues los antecedentes del paciente. ¿Qué tipo de cáncer tiene? ¿En qué fase de la enfermedad está? Si le acaban de dar quimioterapia, radioterapia, cuándo fue su último control de glóbulos blancos. Toda esa es información importante, los antecedentes familiares de los papás, hermanas, etcétera. Y por supuesto toda la semiología del dolor, no solo me duele, ¿verdad? Todos aquí sabemos que el dolor es toda una ciencia investigarlo. Antecedentes, pues el cáncer, aparte del cáncer, si es alcohólico, si fuma tabaco, obviamente si fuma tabaco y estoy pensando en llevar al paciente a sala de operaciones o hacerle una laparoscopía, está contraindicada en este tipo de pacientes, ¿verdad? Va a salir a un ventilador porque ese paciente es hipocoso, etcétera, etcétera, o si cocinaba con leña, o ahora los jóvenes que usan muchos estupefacientes, si ha tenido cirugías previas, también pensar en bridas, adherencias. En el caso de mujeres, pues si está embarazada, ahora ya hay niñas de 14, 15 años embarazadas, no debemos de tener pena en preguntarles antecedentes ginecobstétricos a todas las mujeres. Y en los pacientes con cáncer sí hay que tener mucho cuidado porque son pacientes que puede pasar dos cosas. Uno, manejan muy bien su dolor porque han pasado por tanto, no solo psicológica sino físicamente, que su umbral del dolor es muy alto. Entonces puede ser que tengan una condición muy grave intraabdominal y que el grado de dolor no sea tan severo como estamos acostumbrados, ¿sí? O puede pasar lo contrario, que como ha tenido mucho dolor, está consumiendo muchos medicamentos para el dolor. Y ahora hay muchos derivados de la morfina que están al alcance de los pacientes. Entonces el paciente lo usa libremente y eso nos puede enmascarar muchos cuadros de abdomen agudo, ¿sí? En el servicio tuvimos un paciente ya senil, no recuerdo la edad, estaba hospitalizado por un cáncer de próstata y con metástasis a nivel de la columna lumbar y estaba en su curso de radioterapia. Obviamente pues el señor tenía dolor, ¿verdad? Y todos los días pasábamos visita y los grandes especialistas, el grupo de maestros y todo pasando. Bueno, está en radioterapia, tiene dolor, que lo vea paliativo, súbanle la dosis de morfina, y hasta que ¡pum!, el pobre señor se distendió. Le hicimos una laparotomía exploradora y lo que tenía era una apendicitis aguda perforada y se hizo una peritonitis, ¿de acuerdo? Al final el paciente falleció. Y todos cirujanos, todos especialistas en cáncer, todo el paciente estaba en nuestro servicio y a todos se nos pasó el diagnóstico de una apendicitis aguda, ¿verdad? Entonces hay que pensar en todo y lo básico es lo principal. Obviamente está fuera de la edad del rango, está enmascarado un poco el cuadro por el uso
de la morfina y todo, pero para que vean ustedes que nadie está exento de cometer errores y debemos de pensar en todo cuando examinemos a un paciente con dolor abdominal, ¿sí? Y no asumir solo a una causa del dolor. Si el dolor persiste y el paciente está diciendo que tiene dolor, es nuestra obligación investigarlo, no únicamente subir la dosis de analgésicos, ¿de acuerdo? Bueno, el dolor, pues el dolor lo catalogamos en de inicio súbito, rápido o gradual, depende de cómo se presente. Si se instaura en segundos, pues es súbito; si es en minutos, es rápido; y si es gradual, pues ya requiere horas. Lo principal súbito, pues es ruptura, que se va a romper, un aneurisma, un embarazo ectópico, que el paciente tenga un infarto agudo del miocardio, que nos pueden dar en la cara diafragmática dolor abdominal. Esas son condiciones agudas que el dolor va a ser súbito. Rápido en minutos, pues pancreatitis, el cólico biliar, la diverticulitis perforada o la obstrucción cuando hay estrangulación. Y gradual, pues apendicitis, colecistitis, obstrucción intestinal. Entonces es muy importante ver el tiempo de evolución del dolor. La irradiación es algo que en el dolor también nos puede servir. No solo dónde está localizado el dolor, como vimos en el diagrama del abdomen, sino hacia dónde se va el dolor. Y ustedes saben que si se va al hombro es por irritación diafragmática, y esto es típico del cólico biliar y colecistitis. Lo vemos mucho los cirujanos en dolor postoperatorio, cuando hacemos la paroscopía y le quitamos la vesícula al paciente, al día siguiente se quejan de un dolor en el hombro derecho. El dolor en cinturón, como ustedes saben, que se va hacia la espalda, es típico de la pancreatitis aguda. Y la irradiación a la ingle, pues de los cólicos renales. El dolor puede ser continuo, intermitente, y pues esto sí es importante interrogarlo: qué circunstancias modifican el dolor. Los pacientes con úlcera gástrica, pues con la alimentación se va a aliviar el dolor, mientras que un paciente que está obstruido y come, pues se va a tener más dolor. El paciente que tiene una irritación peritoneal franca no se va a estar moviendo, va a estar acostado con las piernas flexionadas para tratar de aliviar ese su dolor, porque si se moviliza le va a doler mucho. Y la intensidad, aunque no es fiable porque el dolor es muy subjetivo, pero existe una escala del 1 al 10 en donde no solo interviene uno como médico viendo la fase y la actitud del paciente, el cómo ingresa a nuestra consulta, sino también el paciente se autocalifica y se le dice en qué escala del dolor está. Va desde normal, leve, moderada, severa, hasta un dolor insoportable. Y esta después es una escala internacional que nos sirve para hablar todos el mismo idioma. ¿Sí? Entonces se le clasifica en puntos: 1 a 2 es un dolor leve, 3 a 6 moderado, 7 a 8 intenso y 9 a 10 el máximo dolor imaginable. Entonces eso nos puede dar una idea de la severidad del caso. Los síntomas asociados, recordemos que no solo el dolor se debe interrogar, sino si hay anorexia. Esto es típico, siempre hasta la fecha me ha funcionado mucho, y es valedero que si el paciente no tiene anorexia, duden del diagnóstico de apendicitis aguda, ¿sí? Entonces siempre hay que interrogar si el paciente tiene hambre o no, si tiene náuseas, vómitos, si ha estado defecando, si va asociado con fiebre, etcétera. En específico, en cáncer manejamos 2 escalas para ver el estado funcional del paciente. No las vamos a mencionar en detalle, pero solo para que ustedes las conozcan. Es la escala de Karnofsky y la escala de Koch, se llama, que ambas escalas lo que hacen es asignar al paciente para que sepamos más o menos cómo está su estado general. En la escala de Karnofsky empieza con 100 puntos cuando el paciente está completamente asintomático y sano, y conforme van apareciendo molestias hasta ya hospitalización o moribundo, va disminuyendo la escala de 10 en 10. Entonces, de tal forma que todos los oncólogos, si decimos que ese paciente tiene un Karnofsky en menos de 50%, todos sabemos que el paciente está muy mal, que amerita hospitalización, que el estado general es muy malo, etcétera, etcétera. Y si los pacientes que van a tratamientos tienen que tener un Karnofsky entre un 70-90% para soportar la quimioterapia, menos de eso pues duda uno si aplicarle tratamientos o no. Y esto nos es muy útil porque
Un paciente que ya esté moribundo o que tenga un 30% de Karnowski, no pensamos en llevarlo a una laparotomía o en operarlo o meterlo a un intensivo, porque ese paciente ya está muy mal. Y esta escala de Koch es similar a la de Karnowski, solo que es con puntaje del 0 al 4. La exploración física, pues lo básico de todo paciente, ¿verdad? Sus signos vitales, si está hidratado, cómo están sus pieles y mucosas, y los 4 pilares del examen físico: la inspección, la auscultación, la palpación y la percusión, que no debemos olvidar en todo paciente. Esto es inspección. Una paciente que tuvimos en el INCAN la semana pasada, vean, hacia aquí está el ombligo, hacia aquí abajo las piernas y hacia aquí la cabeza. Está tomada lateral derecha, como ven ustedes, es una masa que protruye en el hipocondrio derecho. Entonces ya solo con verla a ella, ¿qué es lo primero que piensa uno? Bueno, recordamos nuestra semiología, que hay ahí en el hipocondrio derecho, el hígado. Entonces pues no tiene uno que ser mayor científico para sospechar que esta es una masa hepática, ¿de acuerdo? Entonces ya le ordena un ultrasonido, una alfa-fetoproteína, ya algo más guiado para esa patología. De acuerdo, pueden haber equivocaciones y estos son casos pues muy fáciles de diagnóstico si ustedes lo quieren ver así, pero es para que vean la utilidad de la simple inspección del paciente. Este es el signo de Cullen, que es la hemorragia periumbilical, que es típica de la pancreatitis aguda hemorrágica, ¿sí? Y este es el signo de Gray-Turner. Aquí está el ombligo, es un hematoma en los flancos. Esto es signo clásico de una hemorragia del retroperitoneo. ¿Qué se puede romper en el retroperitoneo? Un aneurisma de la aorta abdominal, o pacientes con linfoma que tienen gran carga tumoral a nivel del retroperitoneo, de los ganglios del retroperitoneo, pueden presentar este signo. Entonces, para que vean ustedes lo importante de desnudar y de inspeccionar adecuadamente a nuestro paciente. Este es la maniobra de Bloomberg, o el signo del rebote, que todos lo conocemos, que es el aumento del dolor. Cuando palpamos le duele al paciente, pero cuando soltamos la presión que ejercemos en el abdomen, pues el dolor es mucho más agudo, y eso es típico de una irritación peritoneal. Ahí van a ver ustedes un poco el video, donde pues a la palpación el paciente está refiriendo que le duele todo el abdomen, pero ya cuando el médico básicamente suelta la presión que hay intraabdominal, el dolor es severo. Estos pacientes tienen un cuadro agudo de irritación peritoneal. Vean la actitud de defensa del paciente, y eso es por el contacto del peritoneo inflamado con la pared abdominal. La maniobra de Murphy, a todos la conocemos. Ahora veo mucha equivocación en los jóvenes que solo piensan que el signo de Murphy es un dolor al palpar el hipocondrio derecho, pero no, el signo de Murphy es que hay que poner al paciente a hacer una inspiración profunda y tocar el hipocondrio derecho, y si el paciente interrumpe la respiración, entonces ese es un signo de Murphy positivo. Pero si solo le tocamos y le duele el hipocondrio derecho, eso no es un signo de Murphy positivo. Este signo de Maquiavelo es muy útil cuando la paciente está embarazada y sospechamos de una apendicitis aguda. Entonces, como ustedes saben, el útero grávido desplaza las estructuras abdominales, nos puede conllevar a errores diagnósticos. Entonces, ponemos a la paciente en decúbito lateral izquierdo y palpamos la fosa ilíaca derecha. El hecho de poner al paciente en decúbito lateral izquierdo hace que el útero y los intestinos y todos los órganos intraabdominales se desplacen, y como ustedes saben que el colon derecho y el apéndice están fijos a la corriera parietocólica, no se van a desplazar y el dolor va a persistir en la fosa ilíaca derecha. La maniobra del psoas para apendicitis aguda, pues ya la conocen ustedes, que al elevar la pierna derecha lentamente palpando la fosa ilíaca derecha, pues el paciente va a referir dolor. La maniobra del obturador es similar, solo que con el muslo doblado, y se hace una rotación externa y el dolor va a estar manifestado también en la fosa ilíaca derecha. Y el signo de Rousing, pues cuando se palpa la fosa ilíaca izquierda, al paciente le duele del lado derecho. Esas son maniobras básicas que ya todos conocemos. Y en esto sí quisiera hacer énfasis en la exploración rectovaginal. Todo paciente con abdomen agudo le debemos de hacer un examen rectal y
si es mujer, un examen vaginal. Hay mucha patología que podemos obtener mucha información a través de este simple examen. Les contaba yo el sábado que yo pues tengo muchos amigos en los departamentos y viajo mucho a operar, y en una ocasión pues me llamaron para operar un cáncer de recto, y pues cuando examinamos al paciente lo que tenía realmente era un cáncer de cervix que había invadido el tabique recto vaginal y había protruido hacia el recto, ¿verdad? Entonces podemos cometer muchos errores por la pena de no decirle al paciente, mire, le va a hacer un tacto rectal, ¿sí? Nosotros pues somos un hospital de referencia en el INCAN y vemos muchos pacientes que nos vienen pues de todos lados de la República, y muchas veces, aunque ustedes no lo crean, hay pacientes que llegan con cáncer de próstata y no tienen descrito un examen rectal, cuando es lo básico en todo paciente con sospecha de una patología prostática. No sé si realmente es cultura de nuestra población el no aceptar un examen rectal, o si somos los mismos médicos que tenemos miedo de decirle al paciente, mire, le voy a hacer un examen rectal, o decirle a las mujeres, mire, le voy a hacer un examen vaginal. Pero sí es indispensable que todo paciente con abdomen agudo, antes de decir si operarlo o no, debemos de hacerle una evaluación rectovaginal, y la forma de hacerlo es hacer una palpación bimanual, ¿sí? No debemos de hacer el examen ginecológico aparte del examen rectal, sino de forma combinada. Esto quiere decir que introducimos el dedo índice a nivel vaginal, el dedo medio a nivel rectal para tocar bien el tabique rectovaginal, tocar los parametrios, y con la otra mano tocamos las estructuras pélvicas. Podemos aquí descubrir el tamaño del útero, ver si se moviliza, ver si hay masas anexiales, en el caso de tumores gastrointestinales, principalmente el gástrico, ver si no tiene metástasis en el fondo de saco. Esta es una evaluación que no debe pasar desapercibida. Las pruebas complementarias, pues como de todo paciente, van a ser pruebas hematológicas, bioquímica, coagulación, principalmente si estamos pensando llevar al paciente a sala de operaciones, electrocardiograma si el paciente tiene mayor de 40 años, y la radiografía simple de abdomen, pues hoy por hoy todavía tiene sus indicaciones, pues elevación de las enzimas hepáticas, las transaminasas, pues indican que hay una evidencia de una citólisis o de una destrucción hepática, y si está elevada la GGT y la fosfatasa alcalina con las bilirrubinas, pues nos inducen a que hay una obstrucción biliar. La DHL se eleva en casos de isquemia mesentérica, y en el caso de cáncer, pues en pacientes con linfoma, y pues la amilasa lipasa, que ya todos sabemos que se eleva en casos de pancreatitis. La coagulación ya la habíamos mencionado. Un examen de orina también nos puede ser muy útil, principalmente evaluar si hay sangre más que infección, y en mujeres de edad fértil pues siempre preguntar por el embarazo, o si hay duda pues hacer una prueba de embarazo. Estas son las principales signos que podemos obtener. La mayoría de radiografías de abdomen pues no nos van a realmente orientar si hay que operar a un paciente, pero sí nos son útiles si nos presenta ciertas características. Aquí en la imagen de la izquierda podemos ver un signo clásico. Si ustedes ven, no logramos visualizar los psoas, ¿sí? Los psoas se debieran de ver a este nivel, ¿sí? Y aquí en la radiografía no se ven. ¿Eso qué quiere decir? Que hay líquido libre a nivel de la cavidad abdominal suficiente para borrar los psoas. Esta paciente la laparotomizamos, tenía 3000 de líquido ascítico. Este es otro signo de apilamiento de monedas, el cual es por distensión de intestino delgado. Pueden ver las austras distendidas del intestino delgado, y es típico de una obstrucción intestinal. Entonces, si un paciente con la historia ya sospechamos de una obstrucción intestinal, le hacemos una radiografía y tiene esta imagen, pues ya no necesita tomografía, no necesita ultrasonido, no necesita nada más, basta con ello para decidir llevarlo a sala de operaciones. Y otra imagen que podemos ver es el asa centinela, que también es típico de obstrucción intestinal, en donde no hay movimiento del gas, y obviamente no va a haber gas distal a nivel del recto. Y esto también nos es útil, el pedir la radiografía de tórax, principalmente si queremos llevar al paciente a sala de operaciones como parte de la evaluación preoperatoria.
pero también para ver en casos de cáncer los campos pulmonares, si hay metástasis pulmonares, que es una información bastante importante para nosotros, y podemos ver también si hay gas libre subdiafragmático. Obviamente si vemos esta imagen que hay gas por abajo del diafragma, sabemos que tiene una perforación de víscera hueca, ese paciente va a quirófano. Como mencionamos, no siempre la radiografía nos saca de apuros y nos da tan fácil el diagnóstico como estos ejemplos que les di, pero en estas condiciones donde hay sospecha de obstrucción intestinal, donde vimos el apilamiento de monedas, donde hay perforación, que vimos el gas libre subdiafragmático, pueden haber cuerpos extraños o nefrolitiasis. En estas 4 situaciones nos es de mucha utilidad y es el estudio inicial y diagnóstico para este tipo de patología. Y ahora están muy en boga el ultrasonido, y el ultrasonido pues los médicos ampliado nuestro campo de sabiduría y ya no es exclusivo de los radiólogos ni de una especialidad. Ya hay muchas asociaciones médicas, dentro de ellas pues la Asociación de Cirujanos, a la cual yo pertenezco, que dan cursos de ultrasonido o promueven mucho el uso del ultrasonido. De hecho, los jóvenes, pues nosotros lo hemos tenido que ir aprendiendo, pero ya los jóvenes cirujanos tienen la ventaja de que tienen ultrasonido en los hospitales, escuelas, y usan mucho el ultrasonido FAST, que se llama, pero lo utilizan en trauma. Pero también en el abdomen agudo tiene cabida el ultrasonido, pero no es un ultrasonido como típicamente vemos al paciente en el consultorio para que nos den detallado cómo están todos los órganos intraabdominales y todo, sino debe ser un ultrasonido dirigido pensando ya en ciertas patologías. ¿Y qué preguntas son las que debemos de responder con ese ultrasonido que podemos hacer en la emergencia o en la clínica? Pues si el paciente tiene cálculos en la vesícula, cómo está el riñón, si no tiene una hidronefrosis, si tiene líquido libre en la cavidad peritoneal, si tiene líquido pericárdico, si la paciente está embarazada, si existe un aneurisma aórtico o un cuerpo extraño. Todas estas situaciones fácilmente en un rastreo ultrasonográfico nosotros lo podemos ver, realizar, y nos puede ser de mucha ayuda en nuestra clínica o en nuestros hospitales. Y algunos han denominado incluso el uso del ultrasonido de rastreo el estetoscopio del siglo XXI. ¿Qué quiere decir? Que uno junto con su estetoscopio deberá cargar un ultrasonido portátil, o en el lugar donde ejerce existir un ultrasonido para poder dilucidar estas causas de abdomen agudo, en las cuales con un ultrasonido podemos llegar al diagnóstico y tomar una mejor decisión. En estos casos pues el ultrasonido es suficiente y no necesita el paciente mayores pruebas. Una de las principales causas de abdomen agudos, como ustedes saben, es la colecistitis aguda, y realmente diagnosticar una colecistitis aguda a través de ultrasonido no es tan difícil. Los signos ultrasonográficos de colecistitis aguda son sencillos de identificar a través de la ventana ultrasonográfica, y serían que la pared de la vesícula tenga mayor de 4 milímetros, o sea que esté engrosada, que tenga líquido pericolicístico, o sea que haya líquido alrededor de la vesícula, que tenga un cálculo hacia el cuello vesical. Esos serían los signos ultrasonográficos de colecistitis aguda. Repitiendo, el grosor de la pared vesical mayor de 4 milímetros, que tenga líquido alrededor de la vesícula y que tenga un cálculo hacia el cuello vesical. Y el otro que le llaman los radiólogos el signo de Murphy positivo, que quiere decir que cuando le están haciendo el ultrasonido, pasándole el transductor en el hipocondrio derecho, al paciente le va a doler. Pues ese sería el otro signo ultrasonográfico de colecistitis aguda, aunque no es una imagen, es una percepción del examinador, y a eso le llaman signo de Murphy positivo. Entonces esos signos realmente son sencillos, y todos deberíamos de estar en la capacidad de poderlos diagnosticar o de poder utilizar un ultrasonido y hacer el diagnóstico. Y llegamos a la tomografía. La tomografía actualmente pues la consideran en otras latitudes realmente la técnica de elección de evaluación de abdomen agudo. Obviamente nosotros no lo tenemos, aunque ya se ha ido popularizando y los costos se han ido disminuyendo, pues no está tan a la mano en todos nuestros hospitales, en todas nuestras áreas de trabajo. Pero si está en nuestras posibilidades y el paciente no es una emergencia o una urgencia,
pues se puede estudiar ese abdomen agudo con tomografía y nos es de mucha utilidad, principalmente en los pacientes con cáncer. Pues sí debiera de pensar uno en utilizar, a menos de que ya tenga un diagnóstico hecho por lo que platicamos previamente. Si todavía tenemos duda, la tomografía es realmente necesaria en todos esos tipos de pacientes para poder decidir. ¿Y qué podemos encontrar? Pues muchas sorpresas. Vean, este es una gran masa hepática que vemos aquí ultrasonográficamente. Esta es una obstrucción pilórica por un cáncer gástrico. Aquí pueden ver otra vez ustedes una imagen de un cáncer hepático. Esta paciente es la misma que les presenté cuando les puse la fotografía de la inspección. Vean ustedes, se le hizo la tomografía, tiene la gran masa hepática que protruye en la pared abdominal hacia el exterior. Y podemos ver también cuando tienen múltiples masas hepáticas. Inicialmente, pues algo que manejamos los oncólogos por simple lógica es de que si es una masa única, sospechamos más que el tumor primario esté en el hígado, y si son masas múltiples, como en este caso, que son pequeñas y múltiples, pues más que de un tumor primario sospechamos que sea metástasis. Entonces ya se empieza a investigar. Y otro dato que nos puede ayudar de bioquímica es la alfa-fetoproteína, que es el marcador tumoral del hepatocarcinoma, y por ahí empezamos nuestro estudio. Si esa alfa-fetoproteína está mayor de 500, ya el paciente consideramos que ni siquiera necesita biopsia, sino ya con eso es suficiente para diagnosticar el hepatocarcinoma y parar todos los estudios. Estas son otras imágenes tomográficas. Como ustedes ven, en oncología usamos mucho la tomografía. Esta es de un tumor renal. Y a ver si alguien aquí se atreve. No es que lo esté machucando. Le ofrecí un desayuno a los residentes de cirugía con esta imagen. Si me daban el diagnóstico, había jefes de grupo ahí. Un tumor suprarrenal. Fíjese, doctor, que bueno, les voy a ayudar un poco. Aquí está el hígado, este es el estómago y esta es la masa, esto blanco. Si me dan su impresión tomográfica, los invito a un café al terminar la charla. No, ya está, avancemos. Este es un tumor de GIST, ¿sí? No sé si lo han escuchado mencionar. Los tumores de GIST son tumores gástricos, pero el tumor gástrico que estamos acostumbrados es el adenocarcinoma, que crece en la mucosa. Entonces se le hace una endoscopía, ahí está la gran úlcera, se toma biopsia, adenocarcinoma. Estos tumores GIST no crecen de la mucosa del estómago, sino de la pared muscular, y en principio son considerados como sarcomas, ¿sí? Entonces incluso ya tienen una inmunohistoquímica especial, y la característica es que el tumor crece hacia afuera. Entonces, si mucho, cuando uno les hace una endoscopía, lo que ve es una obstrucción extrínseca en la endoscopía, no ve ulceración ni nada. Y el tratamiento es eminentemente quirúrgico y no necesitan una gastrectomía, sino únicamente se le hace una cuña con la pared que está afectada gástrica y un cierre gástrico. Esto cada vez lo estamos viendo con mayor frecuencia. No hay una causa definida de decir factores de riesgo o algo para el desarrollo de estos tumores, pero cada vez lo estamos viendo mucho más, o tal vez no viendo, pero diagnosticándolo. Recuerden que ahora con la inmunohistoquímica ya muchos tumores que tal vez antiguamente los clasificamos diferente ya están apareciendo. La laparoscopía. Bueno, la laparoscopía es algo de mucha utilidad en el abdomen agudo, pues todos la conocen. En vesícula desplazó definitivamente la cirugía abierta. Hoy todos los cirujanos, la indicación es hacer una colecistectomía vía laparoscópica, y solo en aquellos pacientes que no se pueda, pues se hace la cirugía abierta. Y en los que no se pueda, incluye a los que no pueden pagar. No, son mentiras. La indicación es colecistectomía vía laparoscópica, ¿sí? Y ya nadie piensa en cirugía abierta. De primaria le ofrecen la cirugía por video, ¿sí? Ya pasaron los mitos, que los puertos, que la insuflación de CO2, etcétera. En cáncer todavía había ciertos temores con la laparoscopía, pero poco a poco se han ido venciendo.
Todas estas son ventajas que ya conocemos de la laparoscopía, que se ve mejor, que se ven todos los órganos mejor, que la invasión es mínima, como las heridas son pequeñas, la recuperación del paciente es mucho mejor. Si tenemos duda con un abdomen agudo y es una jovencita, pues la indicación es hacer una laparoscopía, ahí vemos el apéndice, vemos si no es un quiste del ovario, y si no es nada y nos equivocamos por llevarla al quirófano, pues simplemente sacamos la camarita y no pasó nada, ¿verdad? Esos errores diagnósticos pues pueden pasar y no es condenables. Y entonces obviamente es mucho mejor hacer una laparoscopía que hacer una incisión abierta. Entonces todas estas ventajas de la cirugía general pues se aplican y con mayor razón al paciente oncológico, porque el paciente oncológico no es el mismo que un paciente normal, sino ese paciente, aparte de la cirugía, está teniendo tratamientos con quimioterapia, radioterapia, anemia, múltiples transfusiones, uso de antibióticos, etcétera. Entonces son pacientes deteriorados donde si le hacemos una gran laparotomía, una gran incisión, la recuperación de ese paciente va a ser muy difícil, y el riesgo de hernias, ni me digan, esa pared abdominal nunca va a cicatrizar, y luego que ya tenemos la presión del oncólogo médico queriéndole poner la quimioterapia y si le quitamos los puntos se puede viscerar o va a ser una hernia, etcétera, etcétera. Todo eso lo podemos evitar con la laparoscopía, ¿sí? La piedra angular realmente de la laparoscopía es la mínima invasión, ¿sí? Y lo único que se menciona científicamente es pues que todos estos productos, los natural killers, los factores de necrosis tumoral y todo, pues haciendo una laparotomía están elevados y por consiguiente la recuperación va a ser más laboriosa para el paciente, y en la laparoscopía la liberación de todos estos productos de inflamación aguda va a ser menor y por ende la recuperación del paciente va a ser más rápida y mucho mejor. Esta diapositiva casi no se ve, pero todas estas son las enfermedades donde ya las que tienen 3 cruces, la indicación es laparoscopía, ¿sí? Entonces si ustedes ven es una gran gama de enfermedades en donde la laparoscopía ya tiene su indicación y su uso. Pero ¿cuáles son las contraindicaciones? Antes se decía que por la insuflación del neumoperitoneo había diseminación de las células cancerosas, que existían implantes en los puertos que uno metía en la laparoscopía, luego que si se rompía el tumor pues se contaminaba todo, y pues no dejaban de tener certeza esos comentarios, pero realmente lo único que tiene que hacer la laparoscopía es demostrar que puede hacer lo mismo que la cirugía abierta, sin las complicaciones de la cirugía abierta, de tal forma que todos los preceptos de la cirugía oncológica los debe de cumplir la laparoscopía, y ese es su gran desafío, y por eso es que en algunos órganos ha avanzado lentamente la laparoscopía en cáncer, porque tiene que cumplir con la disección, el don't touch de los tumores, el no perforarlos, el obtener la misma cantidad de ganglios, el obtener márgenes adecuados. Todo lo que conocemos de la cirugía oncológica lo debe hacer la laparoscopía. En sí, ¿cuáles serían unas contraindicaciones absolutas de la laparoscopía? Pues que el paciente esté en un choque séptico, la pondría yo relativa, porque si el paciente tiene colecciones intraabdominales, se puede hacer una laparoscopía, lavar la cavidad, dejar drenajes, y no es una contraindicación absoluta de hacer una laparoscopía en un paciente. Puede ser una relativa, ¿verdad? Porque si el paciente está hipotenso, está con uso de aminas, está con patrón restrictivo pulmonar, pues obviamente ese paciente no es el adecuado para irle a insuflar CO2 al abdomen, que lo vamos a comprometer mucho más respiratoriamente. Pero existieran casos en los cuales sí se pudiera el paciente considerando una laparoscopía. De hecho sería más rápido el realizarla que hacer una gran laparotomía. Entonces el choque séptico sería una contraindicación relativa. La distensión abdominal severa también, porque ahí sí es difícil, porque hacemos la laparoscopía con el riesgo de perforar algún asa intestinal cuando introducimos los trócares, y si no lo hacemos, si lo hacemos bajo visión directa de meter los trócares, cuando ingresemos la cámara lo único que vamos a ver es intestino delgado distendido, y manipular ese intestino, si es difícil cuando estamos operando, que los intestinos llegan a un calibre bastante grande y se despulen las serosas simplemente
de tocarlos o de manipularlos, ya se imaginan hacerlo con un instrumento laparoscópico, el riesgo de perforación es muy alta. Entonces, si el paciente tiene una distensión abdominal muy severa, eso sería otra contraindicación de la laparoscopía. Y la contraindicación per se, realmente que uno no sea diestro en hacer laparoscopía. Si yo estoy empezando a hacer laparoscopía, el llevar a un paciente con abdomen agudo a una laparoscopía no es lo mejor. Yo debo empezar con lo básico, operar vesículas selectivas, apendicitis no complicadas y poco a poco ir progresando. Pero si yo como cirujano o mi equipo quirúrgico no están familiarizados con una laparoscopía, pues sería error hacer de primera intención esta técnica diagnóstica o terapéutica en este tipo de pacientes. Ahí sería preferible hacer la cirugía abierta, con la cual mi equipo se sienta mucho mayor cómodo. Entonces, las contraindicaciones: choque séptico, distensión abdominal severa, o que el cirujano o el equipo quirúrgico no estén familiarizados con la técnica. Este es el que no quisieron aceptar mi invitación a cenar, el tumor GIS. Esta es una paciente que operamos. Estas son las disyuntivas que nos topamos cuando operamos cáncer, porque tiene metástasis aquí, tiene metástasis aquí. ¿Qué hacemos? Resecciones intestinales, pero esos pacientes están con anemia, con hipoalbuminemia. Le hacemos una resección intestinal, seguramente va a ser una fístula, luego meter la alimentación parenteral por cuántos meses, y luego mientras esté con la alimentación parenteral y la fístula, no se le puede dar quimioterapia, que sería el tratamiento inicial. Entonces, por eso es que debemos de ser cautos en estos pacientes. Estos pacientes no le hicimos nada, a pesar de que ya estaba con esto aquí a punto de perforarse, tenía múltiples metástasis intestinales. Decidimos cerrarla. Milagrosamente la paciente aún tiene tránsito y ya va a empezar su quimioterapia la otra semana. Pues esas son las situaciones. Probablemente si hubiéramos hecho la resección intestinal estaría con fístula, con alimentación parenteral, séptica y sin oportunidad de ir a su tratamiento con quimioterapia, que es la única esperanza que tiene del tratamiento de su enfermedad. Bueno, ¿y por qué estamos hablando anoche hoy de cáncer y no solo de abdomen agudo? Pues porque el cáncer realmente ya es una epidemia, ¿sí? En Guatemala somos más de 16 millones, somos una población todavía joven, los hombres vivimos menos, somos más sufridos que las mujeres, por eso vivimos menos. Y vean esto: antes las enfermedades transmisibles o infecciosas eran la número 1, pero eso va en disminución, y todas las crónicas no transmisibles, incluidas el cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad, todo eso va para arriba. Y el cáncer, vean ustedes, países en desarrollo 150 la tasa, y Guatemala ya lo está alcanzando, 146. Ovario va para arriba, mama va para arriba, estómago va para arriba. Vean, hígado y vías biliares 400%, ¿sí? Esto es alarmante. Y si ustedes le preguntan al Ministerio de Salud qué estamos haciendo para prevenirnos o prepararnos ante esto, absolutamente nada. Seguimos pensando en diarrea, seguimos pensando en desnutrición, y claro que las hay, claro que hay que tratarlas, pero esto es lo que ya nos estamos enfrentando a esta epidemia y nos vamos a enfrentar. Todavía se está investigando por qué esta elevación tanto del cáncer hepático. La mayoría de estos pacientes ya se han hecho estudios y no son por hepatitis como son en otras poblaciones. Hay un estudio ahí norteamericano que nos dieron una charla muy interesante de las aflatoxinas que hay en las tortillas, ¿verdad? Entonces nuestra población consume mucho maíz y lo guardan en graneros, ahí se desarrolla el hongo, luego nos hacen nuestras tortillitas del comal y 20, 30, 40 años después nuestro cáncer de hígado. Esto era como estaba antes, en el 2008, y vean, en el 2008 el 55% de los casos de cáncer están en países subdesarrollados y el 64% de muertes. Pero para el 2030 se estima que el 70% de los cánceres va a estar en países subdesarrollados
y el 70% de las muertes por cáncer también va a estar en países subdesarrollados. ¿Por qué? Porque no estamos preparados, no nos estamos preparando y no tenemos el acceso a los diagnósticos tempranos ni a los tratamientos que tienen los países desarrollados. Los países desarrollados ya tienen políticas contra el cáncer, tienen impuestos contra el cáncer, hacen screening. Los japoneses, el típico caso que el cáncer gástrico es altísimo, entonces dentro de su screening ya está la endoscopía, detectan el cáncer gástrico temprano y lo tratan. Entonces su tasa de mortalidad baja, mientras que nosotros no estamos haciendo nada. Vieron las gráficas que les presenté, todo el cáncer va para arriba y no estamos haciendo absolutamente nada ante esta epidemia. Pues aquí ya por región, baste mencionarles a ustedes que los primeros 2 cánceres en mujeres es el cáncer de cervix y el cáncer de mama, ¿sí? Y en hombres el cáncer gástrico y el cáncer de próstata, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros nos tomamos el tiempo de leer esas 4 patologías, pudiéramos diagnosticar, tratar o tener una certeza de cómo tratar a esos pacientes, porque el 80% de nuestros tumores va a estar resumido en esas 4 patologías. Repito, cáncer de cervix y de mama en mujeres son las primeras 2 causas, y cáncer gástrico y próstata en hombres. Bueno, como ya mencionamos, hay un aumento de la prevalencia del cáncer. Los pacientes con cáncer pueden presentar urgencias quirúrgicas que pueden estar relacionadas con su tumor o no. Un paciente con cáncer igual le puede dar apendicitis, igual le puede dar colecistitis, pero pueden tener patologías propias de su enfermedad. La cirugía oncológica, lo que habíamos mencionado después del pequeño paréntesis que vimos de las estadísticas, debe cumplir extirpar por completo el tumor, ¿sí? No contaminar la cavidad, hacer incluso si es necesario resecciones multiorgánicas para quitar el tumor, para dar unos márgenes sanos amplios, que se manipule mínimamente el tumor. Incluso nos cambiamos guantes después de manipular el tumor para evitar contaminaciones, y controlar las posibles vías de diseminación durante la cirugía. Esto se refiere a las disecciones ganglionares, o cuando operamos riñones, pues vamos a clampear primeramente la vena renal para evitar diseminación hematógena y después manipulamos el tumor. Y la laparoscopía, como les mencioné, tiene que cumplir esos criterios y ya los está cumpliendo. Liga los vasos sanguíneos, da adecuados márgenes, hace la linfadenectomía. Esto es básico, y los estudios ya han demostrado que se puede hacer linfadenectomías por vía laparoscópica y se obtiene igual o mayor cantidad de ganglios que con la cirugía abierta o oncológica. La técnica del no tocar, pues también ya existen dispositivos o bolsas, o la técnica del hand assisted para manipular el tumor o extraer tumores muy grandes en donde no se contamina la cavidad. Y en cuanto a los implantes, pues todavía hay controversia. Algunos ponen que hay que vaciar el neumoperitoneo a través del mismo puerto, evitar la contaminación, fijar los puertos y todo. Yo he visto pues implantes a través de los puertos de la laparoscopía, pero también he visto implantes en las cirugías abiertas, que hace una laparotomía y hay implantes ahí a nivel de la cicatriz. Entonces, por eso es que realmente la laparoscopía ha ido ganando terreno, y vean ustedes, ya en la mayoría de tumores ya tiene indicación no solo diagnóstica, sino ya en muchos tapificadora o terapéutica la laparoscopía. Este es un paciente que operamos, que realmente era una emergencia médica. El paciente empezó con hematemesis, le hizo el gastroenterólogo una endoscopía, por supuesto que no vio absolutamente nada, únicamente sangre. El paciente se hipotensó, nos llamó y ese paciente pues directo a quirófano, ¿verdad? Entonces caería en la clasificación de una emergencia, que el caso lo tuvimos que resolver dentro de la primera hora, si no el paciente se nos muere. Lo que tenía era una úlcera a nivel prepilórico con un sangrado arterial. Vean, todo el estómago está lleno de sangre ya coagulada,
tuvimos que vaciar toda la sangre y después de vaciar toda la sangre ya vimos la úlcera activa ahí sangrando y pues ya le colocamos un punto en X y se resolvió el caso. Pero para que ustedes vean que no todo pues conlleva la definición de paciente oncológico. Pueden presentar abdómenes agudos por cualquier causa, ¿verdad? Este era el tumor GIS que les había mostrado y ya la fotoclínica intraoperatoria. Y esta otra está más fácil. Esta es una vista de la cavidad abdominal. Aquí pueden ver la vértebra. Aquí apenas hay intestino y todo esto en zona gris es el tumor. Obviamente ese paciente llegó con un abdomen agudo, pero ese abdomen agudo, como ven ustedes, no era una emergencia, ¿verdad? Le dolía bastante, como no le va a doler con esta gran masa y esta distensión abdominal. Y estas características tomográficas son típicas de un liposarcoma. Aquí ya estamos resecando el tumor, estaba herido a los vasos ilíacos, pero pudimos preservar la arteria y la vena perfectamente y el uréter separarlo. Y esta es la patología final. Obviamente ese era un abdomen agudo, pero no emergencia, en la cual teníamos 24 a 48 horas para estudiar al paciente, ponerlo en condiciones, hacerle transfusión sanguínea, y hacerle una tomografía y ya sabiendo a qué nos enfrentamos, ya llevarlo a quirófano, ¿sí? No salir corriendo a lo loco a operarlo, porque imagínense una madrugada a operar esto, definitivamente nos arriesgamos a mayores complicaciones, ¿verdad? Y finalmente, pues acuérdense ustedes que este es un estudio que se hizo en el hospital donde estuve en España, de por qué consultaban a la emergencia a los pacientes con cáncer, y vean ustedes, el 15% tenían un dolor relacionado con el tumor, que no era abdomen agudo, pero les dolía el abdomen, hasta el 15%, solo por el hecho de que tenían un tumor. Y de estos, el 8% se presentaban como abdomen agudo, pero obviamente no ameritaban cirugía. Y los que les quiero hacer énfasis es que todo paciente con cáncer y que con fiebre, que puede ser hasta el 18%, siempre le pregunten al paciente si está en curso de quimioterapia, ¿sí? Y si está en curso de quimioterapia ya con fiebre, siempre háganle una hematología completa, porque ese paciente puede estar cursando con una neutropenia febril y también darle sintomatología de dolor abdominal, pero no ser la causa que uno deba resolver, sino resolver la neutropenia febril, que realmente es más emergencia que el propio dolor abdominal que pueda llevar el paciente. ¿De acuerdo? Y para eso es importante el adecuado interrogatorio, la anamnesis y ver los antecedentes del paciente. Y como ya mencionamos, pues el dolor asociado por el cáncer puede ser de origen oncológico, como el caso de las enteritis y cistitis. Esto pues es inflamación intestinal, principalmente a nivel del intestino delgado, o en el caso de la irradiación de órganos pélvicos a nivel del recto, que se da mucho en nuestras pacientes con cáncer de cervix, y la cistitis también por contigüidad, y lo típico es que las pacientes sangran, no tienen infección urinaria, y esa hemorragia se presenta no en agudo cuando están cursando la radioterapia, sino se puede presentar incluso hasta 5 años después del tratamiento con radioterapia. Entonces, si ustedes les llevan a una paciente con una hemorragia, le hacen, no tiene una infección urinaria, pero no le preguntan si tuvo un cáncer de cervix, si tuvo radioterapia, nunca van a diagnosticar una cistitis. Entonces por eso es importante los antecedentes del paciente. Si ustedes le preguntan, ¿y usted tuvo algún tipo de cáncer? Ah, sí, yo tuve cáncer de cervix. ¿Y cómo la trataron? Con radioterapia. Ah, bueno, ¿y hace cuánto? Hace 3 años, y ahora viene sangrando de la vejiga. Pues ya pueden orientar que el diagnóstico es una cistitis post-radioterapia. Igualmente por la vía rectal si el paciente está presentando una hematoquesia. Y también pues los pacientes con cáncer les puede dar apendicitis, como el paciente que les mencioné que tuvimos en el servicio, o puede tener una condición mixta. Bueno, y aquí finalizamos la charla. No sé si tienen algún comentario, alguna experiencia que nos quieran compartir, que ustedes hayan visto en la emergencia o en su práctica privada. Si no, pues les agradezco mucho el haber compartido conmigo el día de hoy este tema tan importante.